Desde los inicios de la colonia, el monarca español concedió a los hacendados el derecho a abatir con entera libertad los bosques dentro de sus propiedades. Desde entonces, las plantaciones azucareras quedaron sin freno para extender sus dominios por todo el territorio de la isla. Bosques equivalía a decir maderas para construir las fábricas de azúcar, leña para proveerlas de combustible y una fertilidad asombrosa gracias a la rica materia orgánica que quedaba en el suelo tras el derribo de la enmarañada floresta tropical. Alrededor del año 1600, el sistema de tumba y quema para establecer cañaverales e ingenios se practicó desde los inicios de la industria azucarera en Cuba. La historia, ¿no?, cuenta de que en el año 1821 y 25, entre el año 1821 y 25, por el descuido de las propias autoridades, se creó oficialmente una base pirata en Puerto Escondido. Y esto, bueno, sirvió para que estos piratas persiguieran varias embarcaciones españolas en la zona. Así comenzó el deterioro de la biodiversidad en lugares como Puerto Escondido, lugar estratégico para la piratería que ya comenzaba a proliferar. Para el naciente pueblo de Cuba, la piratería tuvo una extraordinaria importancia. Abrió nuevas posibilidades de comercio a los productores criollos, rompiendo el monopolio ejercido por la Casa de Contratación de Sevilla, propiedad de los reyes españoles. Hay algo interesante, que en la historia de la piratería está asentado en la oficina del historiador que fue una base pirata, oficialmente constituyó una base pirata la localidad de Puerto Escondido. ¿Por qué? Porque las características precisamente geográficas, físico-geográficas, es decir, cuando usted pasa por el mar, no se percata, es decir, ve dos montañas cruzadas y no se percata que hay un río, es decir, la entrada de un río. Y cuando viene por tierra sucede lo mismo. Entonces, en esa época el calado permitía de que estas embarcaciones, que tampoco eran de tan gran calado, pues penetraran en la zona. Tiene un puerto muy seguro allí, es decir, muy resguardado de los eventos naturales también. Y entonces la Marina Española, la Armada Española no visualizaba bien y por eso constituía un refugio para ellos allí. Y era una base donde existía todo el comercio, el tráfico en esa zona. Cuando en la época de los corsarios, los piratas, todo eso. Hay mucha historia sobre eso que rescatar. Se está buscando, se está tratando de tener mayor documentación sobre el tema. Pero la zona es muy rica en cuanto a la historia y la cultura de aquí del lugar. Tenemos, por ejemplo, en Boca de Canací, hay una leyenda de por qué el nombre de Canací, y es que había un cacique que tenía ese nombre y tenía una hija que él la quería casar con alguien ya predeterminado, y la hija estaba enamorada de otro indio y se escaparon hacia los márgenes del río y es fangoso, es decir, al haber mangla, estar toda la zona fangosa, se hundieron allí y prefirieron morirse que la casaran con otra persona. Y allí, bueno, el cacique como que vetó el lugar, sí, cerró el lugar y le pusieron el nombre a ese lugar así, Canací. La leyenda, bueno, los locales la hacen mucho más rica, más extensa. Nosotros rescatamos de ellos todas las cosas para poderla reproducir y no perder esa tradición, ¿no? Y tenemos aquí la zona de Puerto Escondido, que es muy, muy rica. Ya le decía que en época de la colonia ya existían escritos sobre el corral de Puerto Escondido. Tal es el caso de la condesa de Merlín, habló mucho de las características de la zona y de toda la actividad que existía en la misma. En la época de la ley seca en los Estados Unidos fue un lugar importante también para el tráfico de whisky, de bebida, también era por la zona, precisamente por las características que tiene. Es un lugar bien, es decir, yo digo que una curiosidad de la geografía, ¿no? Y le da la magnificencia de los paisajes que tiene el lugar. Todavía se conserva, es decir, si se hace un recorrido por el área, se conserva en el interior del bosque unos muros de piedra todavía de la época colonial. Era una arenera.
arenera, es decir, se traía arena para transportar en las embarcaciones, pero no sabemos todavía realmente de qué año fue, es decir, en qué época exactamente se construyó esa arenera. Esto, a todo el poblador que usted le pregunta, le hace referencia a que era una arenera y a la actividad que se hacía, pero que no sabemos exactamente en qué año ocurrió. Las tierras se repartieron en hatos y corrales e inmediatamente comenzó la destrucción de nuestro patrimonio forestal. El vertiginoso desarrollo azucarero fue uno de los grandes enemigos de la floresta. El sistema de tumba y quema para establecer cañaverales e ingenios fue practicado desde los inicios de la industria azucarera en Cuba, alrededor del año 1600. Pero el derecho absoluto sobre los bosques concedido a los propietarios particulares de tierras comenzó en 1815. Con la tala indiscriminada, muchas especies comenzaron a escasear y algunas llegaron a desaparecer. Propició además el contacto de los criollos de Cuba con hombres y culturas de otras partes de Europa. La topografía de la isla no podía estar mejor diseñada para la piratería. Sus cayos y costas eran excelentes refugios y daban amplias posibilidades para las emboscadas. En estos mares abundaban las corrientes, los bajos y los arrecifes que hacían escabrosa la navegación, más aún para las naves altas de la flota española que para las embarcaciones pequeñas, que generalmente eran las usadas por los piratas. El inagotable caudal de la riqueza indiana que España ostentaba azuzó la codicia de oro y plata en los ladrones del mar procedentes de Francia, Inglaterra y Holanda. Mientras, la disponibilidad de zonas boscosas seguía siendo para la industria azucarera una garantía de éxito para esa empresa. Esto permitió la obtención de rendimientos cañeros más elevados. Se minimizaban los gastos en mano de obra, sin empleo de técnicas agrícolas más costosas y con abundancia de madera y leña. Fue un ejemplo temprano de uso no sostenible de los recursos naturales. Poco se hizo para reponer los bosques que desaparecían a ritmo acelerado. Y con la destrucción de los bosques, se destruían también la vida que en él habitaba. Solo una parte ha llegado a nuestros días. Hoy se toman medidas para su conservación. Esta es la parte de la comunidad pesquera. Esto es lo que es Mangle, porque este pueblo tiene comunidad pesquera y tiene la parte donde viven los pescadores que tienen sus casas. Estos aquí nada más cuando vienen a pescar, que tienen sus cuartones, ¿ves? Los cuartones que es donde ellos guardan las neveras, todos los avíos de pesca, las mallas, todas esas cosas. Los instrumentos de pesca los guardan aquí abajo. Entonces, allá arriba viven ellos en sus casas. El río de Puerto Escondido posee un extenso manglar, hábitat de una gran variedad de aves, muchas de ellas migratorias. En Cuba se han registrado más de 300 especies de aves y de ellas casi la mitad son aves acuáticas. Dependen del agua, al menos en una parte de su ciclo de vida. Han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad como fuente de alimentación y ornamento. Hoy, paradójicamente, enfrentan numerosas amenazas por parte del hombre. Las aves representan un papel importante en el funcionamiento del ecosistema acuático, pues intervienen en dos procesos fundamentales como son el flujo de energía y el reciclaje de nutrientes. Además, son un símbolo de la conservación. Se han convertido en el grupo zoológico que más ha contribuido a la concientización de la necesidad de preservar los humedales. Muy cerca del río se encuentra la Laguna del Pirata, rodeada de historias y leyendas de tesoros aún por descubrir. Aquí abundan las aves limícolas, conocidas también como aves de orilla. Utilizan los bordes de las zonas anegadas y de poca profundidad para alimentarse. Y lo hacen utilizando las curiosas adaptaciones de patas y picos. La amplia similitud morfológica y predominio de colores pardos y crípticos hacen del grupo un desafío para cualquier observador. Por ese motivo, para identificar con certeza a algunas especies, es necesario tener en cuenta no solo sus características físicas,
sino sus vocalizaciones, conductas y hábitat. El pico de estas aves presenta una gran variedad de formas. Son adaptaciones relacionadas con la obtención del alimento que les ha permitido detectar el alimento de forma visual o táctil. Las patas también muestran grandes variaciones en este grupo de aves, variaciones que generalmente aparecen asociadas al tipo de sustrato que frecuentan. Pero entre las características más llamativas de este tipo de aves están las largas travesías que realizan desde sus tierras de cría hacia las de invernada. Muy cerca de la laguna y el río, es fácil encontrar otros tesoros del área. El monitoreo tiene gran importancia. Solo así es posible conocer la distribución y abundancia de las diferentes especies. Aquí vive una de las joyas del área protegida, la ranita de Canasí, especie endémica del lugar. Está catalogada como en peligro crítico de extinción por lo restringido de su hábitat, por el desarrollo turístico y por la extracción de petróleo en los alrededores. De ahí el cuidado que con ella se tiene y la importancia de haber declarado este lugar como protegido. La reserva florística inicialmente comenzó como reserva ecológica, así se propuso como una reserva ecológica y una categoría que estamos tratando de rescatar nuevamente por los valores precisamente ecosistémicos que tiene el área. A ver, el área tiene diferentes objetos de conservación, es decir, importantes. Desde el punto de vista florístico hay varias especies que se encuentran en el área, como es el caso del ceibón, que es una especie propia de vegetación de mogote y bueno, la encontramos aquí en una de nuestras montañas. El ceibón de mogote es toda una rareza botánica y como tal es protegida. Su distribución está restringida a muy pocos lugares. Por ese motivo es uno de los objetos de conservación en esta área protegida. Es un área que se puede encontrar en un sistema de terrazas emergidas, es decir, una zona donde existen todas estas terrazas con sus características propias, ¿no? Es decir, estamos localizados en un sistema de terrazas emergidas, ¿no? Estas características físico-geográficas del área han traído como consecuencia la formación de una serie de grutas marinas, tiene una zona de acantilado con algunas grutas marinas. Tal es el caso de la Gruta del Pájaro, que es una gruta a la que se le da mucho seguimiento porque en ella habitan las golondrinas de cueva, que en este caso son migratorias. Todos los años, en los meses que comienza la primavera, comienzan a emigrar, anidan, ponen los huevos, salen los pichones y después que se le da la técnica de aves le ha dado un seguimiento y tiene un estudio de todas estas poblaciones, ¿no? Y toda la dinámica que ellas tienen todos los años. Cómo ocurre, si hay un aumento de población, si disminuye la población, todas esas cosas. Por eso se protege tanto esa gruta, que está recreada en el Acuario Nacional, como una gruta bien representativa de la zona. Aquí anidan las golondrinas de cuevas, residentes veraniegas. Llegarán en el mes de marzo para reproducirse. Muchas volverán al mismo nido de años anteriores. Existe también una migración al revés, como lo diríamos vulgarmente, que es al revés, pero esos son nada más que unos 6 o 7 aves cubanas que vienen de Centroamérica y vienen al revés. Vienen en la primavera para criar en Cuba, es decir, vienen en marzo juntos con
todos los migrantes que van para el norte se unen con ellos, con la diferencia que los cubanos se quedan aquí en Cuba para criar. Construyen o reconstruyen sus nidos con fango humedecido en farallones y oquedades de esta cueva. No es esta estructura de aquí. Es como si fuese un cemento, vaya, se puede decir que son albañiles. Vaya. Y como estas dos grutas marinas, pues se han ido formando diferentes también caletas, es decir, ha habido muchos desprendimientos en la línea de costa y se han ido formando otras grutas más pequeñas y se han ido formando diferentes caletas, que es lo que le da la geografía del lugar. Cuando se tiene una vista del mar hacia la tierra, pues se ve lo magnífico de toda esa línea de costa y toda esa geografía que existe ahí. Tenemos los dos abras de los ríos, es decir, el río de Boca de Canací y de Puerto Escondido, que igual le da, es decir, es un paisaje singular en la zona, con todo el carso, es decir, todo el carso y la vegetación costera, todo el matorral xeromorfo costero, todo lo que es propio del área, muy bien conservado a pesar de ser una zona tan antropizada. Algo singular del área, es decir, algo interesante que tiene el área también es los valores geológicos que tiene. Y en la primera terraza emergida aquí, cuando el huracán Irma levantó todas las capas de sedimento del suelo y dejó a la superficie todos los corales pétreos que están, es decir, fosilizados, que están en esa terraza. Y es algo que se puede observar, es decir, que nos da la historia, ¿no? Geológica del lugar y las características que tenía la zona, los fondos marinos, hace muchos años atrás también. Eso es decir, un elemento importante también y un objeto de conservación también del área. El estudio de estos fósiles es de gran importancia para los especialistas. Es una forma de conocer cómo eran los fondos marinos en épocas anteriores. El origen de estas crestas de playa, formadas por arena, es también de gran interés teórico. Se discute si fueron formadas cuando la zona se encontraba bajo el nivel del mar, o si, por el contrario, se formaron cuando ya el territorio estaba emergido. Una hilera de grandes bloques que probablemente formaban parte de los techos de cuevas marinas han sido lanzados tierra adentro por la fuerza del oleaje huracanado. Fue por ese motivo que el geógrafo Antonio Núñez Jiménez bautizó a estas formaciones como huracanolitos. Es todo un ecosistema donde un grupo de especies de flora y la fauna se han especializado para poder vivir. Entre ellos están los reptiles. Si hay algo que caracterice bien a nuestra fauna terrestre, es la presencia, o más bien la omnipresencia de lagartos. Han logrado establecerse exitosamente, adaptándose generación tras generación a las exigencias y peculiaridades de los cambios ambientales. Su piel, cubierta de escamas, les ayudó a minimizar la pérdida de agua y a protegerse de los depredadores. Todos mudan la piel, algunos en una sola pieza y otros se deshacen en parches escamosos. Esta adaptación les facilita el crecimiento corporal. Las jutías también están presentes en el área. Dos especies han sido reportadas, la conga y la carabalí. Evolutivamente también han sufrido cambios que le permiten vivir en ambientes muy secos para aprovechar al máximo el agua existente. Todas especies carismáticas que atraen la atención de especialistas y visitantes. Río Escondido se ha convertido en un lugar de visitas recurrentes para los amantes de la naturaleza. Pero también lo es para especialistas que encuentran aquí especies de la flora y la fauna de las que aún hay mucho que estudiar. Recientemente se encontró un cactus que está en peligro crítico de extinción en Cuba y se encontró en una de las montañas y bueno, está en estudio, está en proceso, está en estudio porque todavía están determinando si hay dos especies de ese cactus. Dos cactus que son propiamente endémicos del área, que son el Leptocereus graiti y el Leptocereus scopophilus, que se encuentran en la zona que pueden ver detrás de mí, que los redescubrimos hace poco gracias a un hallazgo que se hizo en conjunto con la Fundación Antonio Núñez Jiménez.
y el Centro Nacional de Áreas Protegidas. Fue muy común en las áreas costeras habaneras y hoy se encuentra en estado crítico de sobrevivencia. En un momento llegó a considerarse extinto. Hoy es considerado uno de los cactus más amenazados de Cuba. En la actualidad, solo se conocen dos poblaciones, una en Boca de Jaruco y otra en Santa Cruz del Norte. Leptocereus copulophyllus es otra cactácea endémica y en peligro. Se redescubrió en el 2006. Todos estos valores y todos estos objetos de conservación han proyectado diferentes estudios, y por eso es que tenemos diferentes proyectos de estudio y monitoreo de la fauna y de la flora. Es decir, tenemos estudio y monitoreo de invertebrados terrestres por la gran variedad de especies que existen. Tenemos estudio y monitoreo de aves, también por el número importante. Sí, tenemos un listado considerable de aves, lo mismo endémicas que migratorias. Tenemos un proyecto de estudio y monitoreo de la flora y vegetación, sí, por todas las características que tiene la vegetación de la zona. Tenemos un proyecto de estudio y monitoreo de anfibios y reptiles, que es importante en la zona por la variedad de anfibios y reptiles que existe, y sobre todo porque por una especie de ranita muy pequeña que es propia de las zonas costeras y que se clasifica como endémica local. Y el majacito tope canasí también, que es un majacito muy pequeño también, por el cual también, es decir, es un endémico local también, y fue una de las razones por la que se propone el área protegida en su inicio. Tenemos un proyecto de estudio y monitoreo de mamíferos, en el cual se trabajó mucho la jutía, porque existen las dos especies aquí, es decir, la conga y la carabalí, pero en este momento le estamos dando mucha importancia al tema de los murciélagos, porque trabajamos mucho la regeneración natural y entonces del bosque, y los murciélagos, bueno, es importante para decir como uno de las principales especies que ayudan a la regeneración natural del bosque, diseminando todas las semillas de las frutas que hay. El desconocimiento y la desinformación son elementos que siempre han representado una amenaza más para los murciélagos. En muchos lugares, pone en riesgo la existencia de estos animales nocturnos que brindan importantes servicios ecológicos en los lugares que habitan. Desde el 2019 estamos atendiendo en el proyecto mismo de mamíferos, en el orden Chiropterofauna, a los murciélagos. ¿Por qué? Por la importancia que tiene aquí en el área este estudio, debido a que los murciélagos brindan unos aportes importantes a la naturaleza, tal como es la propagación de semillas. Como pueden observar en las áreas tenemos el bosque siempre verde. Esto, uno de los grandes aportes que tenemos aquí es gracias a esos murciélagos. El primero en estudiar a los murciélagos de Puerto Escondido fue el eminente científico Gilberto Silva Taboada. A él se debe el primer reporte de murciélagos en el lugar. Un estudio que se realizó en el 1979 por Silva Taboada es el murciélago orejudo. Después de esa fecha, a la actualidad, no se había hecho otro estudio acerca de los murciélagos hasta el 2019, que se empezó a trabajar con el apoyo del proyecto Cuba. En las cavernas vive todo un conjunto de especies adaptadas a las condiciones ambientales propias de estos ecosistemas, donde han encontrado su hábitat ideal. Las especies cavernícolas han evolucionado para adaptarse a este entorno. Aquí ocurren eventos de especialización que causan, como consecuencia directa, que en ocasiones sean endémicos. No sé si logras ver acá, que está debajo de este sedimento un individuo de Chilabotrus angulífera, es decir, el majá de Santa María. Fíjate, aquí se encuentra ubicado, él está en posición de descanso, pero es una posición estratégica de camuflaje, con el objetivo de estar escondido, y si pasa alguna presa, entonces bueno, la captura, algún ratón, algo que tenga que le sirva de alimento, que sea su presa. A ti sí no te voy a dar mano, pues me vas a llevar para allá. Este es un ejemplar, un individuo juvenil. No, aquí lo voy a ver. Cógelo, no se ve rápido. No, sí, muchacho, aquí te...
Muchos son organismos altamente especializados y prácticamente incapaces de habitar en otros lugares. Lo mismo ocurre con su alimentación. Estudiar, investigar, conservar, son las palabras de orden en este lugar, otrora refugio de piratas. Hoy, lugar seguro para nuestra biodiversidad. Hasta el momento se han identificado 6 especies, 2 de ellas fueron las primeras observadas, que fue en la cueva La Virgen, esta cueva ubicada en el sector 1. Allí se encuentra la especie Altiveo jamaicense y Macrotus waterhoys. Lo estamos haciendo con jamos en las cuevas, y en alguna que otra ocasión contamos en este momento con 1 o 2 redes de niebla, que son las que instalamos. En ese monitoreo es donde podemos hacer las capturas y los estudios de estos mismos. Bueno, en este momento se está instalando los dispositivos para instalar lo que es la red de niebla. Vamos a instalar una red de niebla que es un método de trampeo para la captura de murciélagos, que consiste en una malla que es de color negro, y el murciélago, cuando ecolocaliza, no la distingue, y entonces queda atrapado en el momento del vuelo en la malla. Y después entonces lo que se hace por parte de los especialistas es venir, revisar la malla cada 30 minutos, con el objetivo que entonces todos los murciélagos que estén, pasarle una bolsita, y después se trasladan al lugar donde se monitorean y se procesan todos los animales. Este método que vamos a emplear es el método conocido como método de bandera, porque es muy parecido a izar una bandera. Y entonces, cuando se instala la red, es decir, la red de niebla o malla, se eleva y se baja. Es muy fácil de trabajarla. No se pasa tanto trabajo, puesto que existe el otro método, que es a través de varas, pero pasando la guía de la malla, de la red. Y entonces tienes que necesitar de una horquetica para bajarla, y pasas mucho trabajo, y entonces el murciélago que está atrapado por metodología no puede estar más de 30 minutos en todo el proceso de trabajo. Los murciélagos vuelan en el sotobosque como si estuvieran por un pasillo. Ellos buscan los espacios que les permiten realizar el vuelo. Y en este caso aquí hay un corredor que viene en este sentido desde el norte hasta el sur. Y en este caso también aquí hay otro corredor, que es otro pasillo, donde vienen entonces los murciélagos de la zona del río y las zonas más bajas del sotobosque. En este sentido, entonces, en este lugar es un punto de intersección donde fluctúa muchas especies de murciélagos. Es el punto donde hasta el momento hemos capturado más diversidad de murciélagos en el área. ¿Y a qué vienen ellos? ¿Por qué pasan por ahí? Ellos vienen a realizar la actividad de alimentación, lo que nosotros le llamamos la actividad de forrajeo. Salen de las cuevas, y en el momento en que salen de las cuevas comienzan entonces a buscar los alimentos. La salida de los murciélagos se dan principalmente atendiendo al gremio alimentario, es decir, de qué se alimenta. Como por ejemplo, estas mallas las estamos instalando ahora sobre las 5, entre 4:30 y 5 de la tarde, casualmente para ya dejarlas desplazadas, es decir, abiertas. Puesto que a partir de las 5:30 puede comenzar ya la actividad de los insectívoros. Y en ese caso es a partir de que en estos lugares, en la hora de la tarde, aumenta la actividad de insectos, y los insectívoros son los primeros animales que salen a comer. Después entonces los murciélagos, que están muy bien repartidos, ¿no?, para la hora de realizar la actividad alimentaria, posteriormente salen, ya un poco más tarde, adentrada más la noche, la oscuridad, salen los fruteros. Los murciélagos fruteros, puesto que el fruto está ahí, no hace falta salir a una hora determinada, esperan entonces que haya más oscuridad para poder realizar su actividad alimentaria. Y posteriormente, un poco más tarde, ya sobre las 9:30, 10 de la noche, y quizás 10:30, depende de la especie, salen los nectanívoros polinívoros, porque las flores tienden a abrir tarde en la noche. Y esa es la distribución que tienen los murciélagos a la hora de salir de sus refugios diurnos para realizar la actividad alimentaria. Es importante tener eso en cuenta a la hora de realizar la actividad, producto de que si vas a instalar redes y quieres coger murciélagos insectívoros, es lógico que tengas que ponerla temprano. Si vas a instalar redes y las pones después de las 10 de la noche, lo que vas a coger, en la estadística vas a capturar muy pocos murciélagos insectívoros.
Más bien vas a capturar fruteros y polinívoros, es decir, murciélagos fitófagos más bien. ¿Ya? Sí. No, vamos a... Puede ver ahora cayó en la malla un murciélago orejón, el Macrotus wattenhausen, que es un murciélago orejón típico, que es un murciélago muy importante, que es insectívoro. Pero aquí hay un hueco. Se alimenta de insectos, se alimenta de polillas, de mariposas, y es un controlador biológico importante porque le gustan mucho las plagas de los cultivos. Ahora se realiza la segunda parte, que es introducirlo en una bolsa para llevarlo al centro de monitoreo donde se va a procesar. Van a ser las 7:40. Activio jamaicense. Jamaicense. Tiene como un cuerno. Se llama hojuela nasal. Cuba tiene la fauna más rica en murciélagos de las Antillas, con casi la mitad de todas las especies conocidas para esta región. Este es frutero por excelencia y es uno de los que más resiste cualquier inclemencia del Desde tiempo. la plasticidad ecológica. Tiene una plasticidad ecológica muy grande. Habita en cualquier lado y en cantidades. Y se adapta a cualquier medio fácilmente. Pocos conocen que los murciélagos en Cuba representan más del 75% de los mamíferos autóctonos terrestres. Entonces, bueno, procedemos a tomar el dato de la temperatura superficial. 33.8. Estamos en presencia de un Activio jamaicensis, que es una hembra, murciélago frutero grande, muy hostiles que sean. La temperatura. La temperatura superficial y axilar es un dato que no puede faltar en el trabajo. Es importante a la toma de datos, en este caso, separar los dedos para no aportarle calor. 38.1. Medimos la longitud del antebrazo. Estos animales son muy dóciles. Dice que es 58.7. Las películas y la propaganda ha sido negativa para con estos animales. Entonces el hombre los ataca, pensando que son animales que van a transmitirle enfermedades, que son animales que van a morderlo. Y como se logra ver, el animalito está muy tranquilo, muy dócil. Es un mamífero. Si nosotros observamos, tiene pelo, está cubierto de pelo su cuerpo. Nosotros tenemos pelo. Tiene una mano adaptada para el vuelo, es decir, esta es la mano. Este es el brazo, es decir, esto que vemos acá, y este es el antebrazo. Y estos son sus manos. Lo que son membranas, están cubiertos, es decir, por una membrana de un dedo al otro. Este es el dedo pulgar, es decir, sería este dedo nosotros, y este es el resto de los dedos. Índice, del medio, anular y meñique. Y lo que tienen son membranas adaptadas al vuelo. Y en este caso es un filostómido, es decir, como la especie que anteriormente capturamos. Y como es un filostómido, tiene su hojuela nasal, como se logra ver aquí. Es decir, esta característica que tiene, que es como una hojuela, es una pronunciación que tiene por encima de la nariz. Y esa pronunciación es en forma como si fuera una lanza. Tiene la forma de una lanza. Observamos entonces a ver si el animal es adulto, efectivamente, es un individuo adulto. Y lo observamos los caninos superiores. Ese tiene unos colmillitos pronunciados. Sí, en el caso de estos colmillos que los tiene, es para poder morder bien la fruta, son fruteros. Y esto, en este caso, logramos ver que los caninos no están desgastados ni están romos, sino es un individuo que los tiene puntiagudos, por lo cual es un individuo joven. Generalmente es importante tener en cuenta y revisarle las orejas, puesto que muchos ácaros, es decir, las garrapatas, se le introducen en la oreja para chupar la sangre. Pero este animal está limpio, no tiene garrapatas. Las mamas son axilares, debajo de la axila, no son frontales. En este caso, las mamas de esta hembra, por ser tan joven, no están todavía desarrolladas. Es un individuo que se encuentra en aparente receso reproductivo.
y bueno, ya ha terminado el proceso con la especie, con el individuo, podemos liberarlo. Se está trabajando con el proyecto Cubaba, que lo dirige el compañero Monzón Matanza. Él ya ha venido, ha dado talleres, y es decir, se han hecho varios trabajos de conjunto porque en la zona se está investigando de que hay lugares importantes para el tema de la conservación de los murciélagos. Y tenemos un proyecto que es uno de los más importantes en el área, que es el estudio y monitoreo de ecosistemas marinos costeros. Ese proyecto abarca el estudio de los manglares, porque tenemos dos manglares importantes, uno en Puerto Escondido y otro en Boca de Canací. Esos manglares están representados en su gran mayoría, es decir, tienen una gran población de mangles rojos, bien conservados, muy bien conservados, y tienen el patabán y el mangle prieto. Son las tres especies que están representadas en los dos manglares. Tenemos el ecosistema de pasto marino, que tiene una menor extensión, pero está bien representado, con diferentes tipos de algas. Tenemos entonces el ecosistema de arrecifes de coral, arrecifes coralinos, que es según los especialistas que vienen aquí, uno de los más importantes de Cuba. Es decir, está muy bien conservado, a pesar de ser una zona de un gran uso público, y tiene una gran variedad de corales pétreos sobre todo. Y tenemos una diversidad biológica también en cuanto a peces, la ictiofauna marina. Y en este momento se está haciendo un diagnóstico de tiburones también, para ver las posibilidades de un proyecto además de estos proyectos de estudio y monitoreo, tenemos también otros proyectos de silvicultura, que trabajamos lo que es el manejo de las especies exóticas invasoras. Aquí tenemos el aroma, el marabú, la leucagena, la piña de ratón, es decir, esas plantas que un poco van ganando espacio y van restando el espacio al bosque. Y bueno, hacemos un manejo con respecto a esas plantas. En este momento, es decir, hemos tenido otros proyectos como restauración de paisajes, como otro manejo de regeneración natural asistida, que ya culminaron. Le seguimos dando mantenimiento a esas áreas igual, pero en este momento todavía están funcionando establecimientos de plantaciones. Era un área que estaba perdida por las especies invasoras. Bueno, se limpió completamente y se está estableciendo una plantación de plantas de zonas costeras, sobre todo guacaleta, el miraguano, que es una planta que se utiliza con fines artesanales, y entonces es importante ese proceso de sostenibilidad, ir recuperando esa especie, y algunos frutales también, que no solo importantes para el hombre, sino importantes también para el tema de los murciélagos, para que ellos tengan también mayor variedad en el área y que pueda continuar la especie proliferando. Tenemos un proyecto también de manejo de regeneración natural asistida, que es nuevo, sí, que se proyectó en la zona donde se encontró el cactus que está en peligro de extinción, y bueno, se está recuperando también toda esa zona. Tenemos el proyecto de medidas contra incendios, que es la trocha, es decir, tenemos 3 trochas en el área para evitar precisamente los incendios. Hay resultados en cuanto a eso porque hay un área que constantemente se incendiaba estaba muy cerca del petróleo y del campismo, y bueno, desde que se hizo la trocha no ha ocurrido más ningún incendio en el lugar. Y tenemos un proyecto muy importante, que pienso que es el más importante de todos, que es el de educación ambiental. El de educación ambiental es el que utiliza todos los resultados de estos proyectos para sociabilizarlo con las comunidades, con las escuelas, donde tienen los círculos de interés, con los diferentes visitantes que tenemos en el área. Ahora en este momento tenemos en el área una unidad docente de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, donde esa universidad tiene un departamento que es recreación, turismo y medio ambiente, y ese departamento realiza todas sus prácticas y los trabajos del círculo científico en la unidad. Se está comenzando a desarrollar el turismo de naturaleza como un turismo especializado y parte del proyecto de educación ambiental. Esta es una zona donde acampan generalmente los estudiantes universitarios y muchos jóvenes, y se llama La Lavandera. Hay una parte donde ellos disfrutan muchísimo, y el nombre es La Lavandera porque se parece realmente a las lavanderas de antes de madera que usaban las abuelitas y las tatarabuelas. Esta estructura de piedra que tiene es lo que le da el nombre. Y aquí la puede ver, ¿ves? Esta área de La Lavandera también es importante para información para los pescadores. Entre ellos mismos se comunican y se dicen.
la marea o el nivel del mar está a tal lado en la lavandera. Y entonces ellos saben ya si pueden entrar al mar o si no. O sea, es muy importante también para ellos. Esta es la Caletica. Es una playita que tiene arena. Aquella no tenía arena, aquella es de piedra. Básicamente una formación de piedra, pero esta sí tiene parte de arena. Y la utilizan mucho la gente que vive en la zona. Bueno, esta es la famosa cazuela de Canací, donde los estudiantes universitarios pasan sus fines de semana y sus vacaciones y se divierten y están en contacto con la naturaleza. Es decir, todo ese turismo, todo ese ecoturismo que estamos desarrollando, lo hacemos siempre con interpretación ambiental. Los mismos técnicos y especialistas del área son los que llevan, los que desarrollan esta actividad. Y bueno, el cliente principal que tenemos en este momento son estudiantes universitarios, que nos están visitando de todas las universidades, de todas las facultades y universidades de La Habana y de Matanzas, que son los más cercanos. Y ahora estamos comenzando entonces a para un poco que promover esta área, que pensamos que es muy importante porque es un parche natural, es decir, un pequeño espacio natural que existe en una zona muy antropizada y que está en el litoral norte de Mayabeque, y que pensamos nosotros que tiene un valor muy grande y que realmente merece la pena conservarlo.